Tengan todos ustedes un cordial saludo. Mi nombre es Miriam Nayeli Vargas Valqui. En esta oportunidad les hablaré acerca de la regulación de la tolerancia al calor mediada por hormonas vegetales en respuesta al cambio climático. Como bien sabemos, la agricultura depende en gran medida del clima y es muy vulnerable al cambio climático. Asimismo, sabemos que la temperatura más allá del óptimo fisiológico para el crecimiento induce al estrés por calor en las plantas, causando daños perjudiciales e irreversibles al desarrollo, crecimiento y productividad. Es por eso que las plantas se han visto con la necesidad de desarrollar mecanismos de adaptación en respuesta al estrés por calor, en las cuales intervienen hormonas vegetales clásicas como la auxina, el ácido abscísico, los brasinoesteroides, la citoquinina, el ácido salicílico, el jasmonato y el etileno, los cuales integran estímulos ambientales y señales endógenas para regular respuestas defensivas de las plantas a varios estreses abióticos, incluidos el calor. En esta investigación se resume el progreso reciente y la comprensión actual de las funciones de estas fitohormonas en la defensa de las plantas contra el estrés por calor y las vías de transducción de señales subyacentes. Glosario de términos, siglas y abreviaturas. Las siglas ROS hacen referencia a las especies reactivas de oxígeno, las cuales sirven como moléculas mensajeras por medio de la modificación oxidativa de proteínas de señalización. Las siglas HSP hacen referencia a las proteínas de choque térmico, que ayudan a proteger las células del estrés que les producen elementos como el calor, el frío y las cantidades bajas de oxígeno o glucosa. Las siglas SA hacen referencia al ácido salicílico, la cual es una hormona vegetal que forma parte de un amplio grupo de compuestos denominados fenólicos. Las siglas JA hacen referencia al jasmonato, el cual es formado a partir del ácido graso no saturado linoleico y linolénico, que se liberan desde los fosfolípidos de las membranas celulares por la reacción de lipasas, mecanismo que ocurre principalmente en las hojas de las plantas. Las siglas ET hacen referencia al etileno, la cual es una hormona gaseosa que es sintetizada por todos los órganos de las plantas, incluidas las regiones merismáticas con activa división celular. Las siglas CK hacen referencia a la citoquinina, que regula el crecimiento y el desarrollo de las plantas. Las siglas BR hacen referencia a los brasinoesteroides, que son compuestos vegetales que tienen la capacidad de estimular el crecimiento de las plantas. Las siglas ABA hacen referencia al ácido abscísico, la cual es una hormona inhibidora. Las siglas RBOH hacen referencia a los homólogos de oxidasa de explosión respiratoria, y la cual actúa como una fuerza impulsora central de las señalizaciones de especies reactivas de oxígeno en las células vegetales al integrar muchas vías diferentes de transducción de señales en las plantas, incluidas las interacciones incompatibles con patógenos. El término tigmomorfogénesis vegetal es la suma de las respuestas bioquímicas, morfológicas y fisiológicas creadas por la planta en respuesta a estímulos mecánicos. Materiales y métodos. Para analizar las funciones de las fitohormonas en las respuestas de las plantas al estrés por calor, se tomaron en cuenta los siguientes puntos. Se contó con el ácido abscísico para mejorar la tolerancia de las plantas al estrés por calor. También se tomó en cuenta la hormona de crecimiento auxina, que media o regula la tigmomorfogénesis vegetal inducida por el calor. Asimismo, se tomó en cuenta la hormona el brasinoesteroide, que regula la homeostasis de las especies reactivas de oxígeno y la acumulación de las proteínas de choque térmico para aliviar el estrés por calor. Se analizaron los niveles sistemáticos de la citoquinina, las cuales afectan positivamente la tolerancia al estrés por calor. Se tomó en cuenta al ácido salicílico, el cual reduce el crecimiento inducido por el calor y el daño fisiológico. Asimismo, se analizaron diversos roles para el jasmonato y el etileno en respuesta al calor de la planta, al estrés biótico y abiótico. Resultados. En la figura 1 nos muestra que el ácido abscísico
mejora la tolerancia al calor al mediar las expresiones de los genes de las proteínas de choque térmico y los homólogos de oxidasa de explosión respiratoria y el metabolismo de la sacarosa. En los resultados de la figura 2 nos podemos observar que la auxina regula la morfogénesis de la planta a través de los factores de interacción del fitocromo y del factor de transcripción, y es contrarrestada por el gen PHIB y CRY1. En cuanto a los resultados de la figura 3, podemos observar que el ácido salicílico regula la respuesta al calor a través de la inducción de la acumulación de las proteínas de choque térmico, eliminadores de las especies reactivas de oxígeno y la biosíntesis de prolina. Los resultados en la figura 4 nos muestran que el jasmonato y el etileno inducidos por altas temperaturas regulan antagónicamente la respuesta al calor de la planta a través de los mecanismos desconocidos. Y en la figura 5 nos muestra un proceso más complejo de lo que viene a ser la implicación de las fitohormonas en la tolerancia al calor de las plantas, en las cuales, como podemos ver, intervienen muchos genes y hormonas, las cuales se inducen e incluso algunas inhiben la acción de otras, ¿no? Y para facilitar más su análisis, hay que tener en cuenta a la hora de observar que las flechas normales hacen referencia a una inducción positiva y las líneas con extremos romos hacen referencia a una inhibición, ¿no? Por parte de un gen, por ejemplo, en la parte superior izquierda, el gen SRY1 y el PHIB están inhibiendo a lo que es el gen PIF subíndice S. Pero todos estos contribuyen con la tolerancia al calor, ¿no? En las plantas. Continuando, en la discusión tenemos 3 puntos importantes. 1. Los componentes regulatorios de este circuito pueden servir como objetivos valiosos para el mejoramiento molecular y la ingeniería genética para desarrollar cultivos resistentes al calor para asegurar la producción de alimentos en el futuro. Y eso se muestra en la figura 1, ¿no? La expresión de los factores del fitocromo también se induce cuando las plantas se someten a estrés por calor. Un estudio in vitro mostró que el factor de interacción con fitocromo 4 se une directamente a la región promotora del gen YUCA8, una enzima limitante de la velocidad de síntesis de auxina, y activa su expresión. Por lo tanto, los factores del fitocromo desempeñan un papel importante en la termomorfogénesis mediada por auxina al controlar la expresión de los genes de biosíntesis de las auxinas, lo que se muestra en la figura 2. Ahora, la implicación de las fitohormonas en la tolerancia al calor de las plantas ha sido bien documentada. Y eso se muestra, como lo hemos visto, ¿no?, en la última figura, en la figura 5, donde nos da una resolución más completa y compleja, en la que se muestra una descripción general de las fitohormonas y los componentes de las rutas involucradas en la tolerancia al estrés por calor de las plantas. Continuando con las conclusiones, se puede decir que las altas temperaturas estimulan las vías biosintéticas, lo que resulta en una mayor acumulación de esas hormonas. La auxina y la vía de la auxina regulan la tigmomorfogénesis de las plantas en respuesta al estrés por calor para coordinar el crecimiento de las plantas y la defensa contra el estrés. Tanto el ácido abscísico como el ácido salicílico alivian los efectos negativos del estrés por calor en las plantas al reducir el daño oxidativo y mantener la fotosíntesis. El ácido salicílico y el jasmonato contribuyen a la termotolerancia en Arabidopsis, que es una especie, por la protección fisiológica del daño inducido por el calor. La
La citoquinina altera el metabolismo antioxidante al inducir actividades de enzimas antioxidantes para aliviar las lesiones por estrés térmico. Los brasinoesteroides mejoran la termotolerancia de las plantas, aumentando la tasa fotosintética y elevando el nivel de la expresión de las proteínas de choque térmico. El estrés por calor provoca inevitablemente la acumulación de las especies reactivas de oxígeno. Por lo tanto, la mayoría de las hormonas modulan la homeostasis de las especies reactivas de oxígeno de la planta mediante la producción de antioxidantes y la eliminación de las especies reactivas de oxígeno para mejorar la tolerancia al calor. En cuanto a la apreciación crítica, se puede decir que la población mundial está creciendo a un ritmo alarmante y se prevé que llegue a casi los 10.000 millones a mediados de este siglo. La seguridad ambiental mundial se ha convertido en una seria preocupación en los últimos años. El aumento de la productividad de los cultivos agrícolas en un enfoque sostenible para alimentar a la futura población mundial, por lo que la investigación de los procesos moleculares subyacentes de las respuestas al calor mediadas por hormonas vegetales pueden brindar oportunidades para generar variedades termotolerantes y cultivares agrícolas importantes en respuesta al cambio climático. Gracias.